del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos y por los niños de todo el mundo. También por los gobernantes, los que están en eminencia, y por todos tus hijos y tus hijas, tu bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciables hermanos de escuchas de esta audición, que como siempre digo, tiene muchos años aquí en este país, la cual la llevó el pastor Aquiles, un hijo de Dios, enseñando con una enseñanza directa de Dios para todos y llamando a todos, porque es el último tiempo, llamando a todos. Eso es muy importante porque el tiempo nuestro se termina, como el Señor dijo, con un llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos para este cumplimiento. Pocos son los escogidos, porque es un tiempo muy breve, muy corto, el cual es para juntar a los que han creído, no para plantar como hasta ahora se ha ido por todo el mundo, como el Señor Jesucristo mandó en el principio, a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso se cumplió. Hoy Cristo es conocido en todas las naciones debajo del cielo. Es conocido el Señor Jesucristo. Más allá de que practiquen o no, o crean en Él como Hijo de Dios. Pero todos conocen la historia. Y bueno, ha llegado el tiempo del fin de la prédica de Cristo crucificado, como muchas veces hemos hablado en esa parábola de San Mateo, donde el Señor de la viña contrató obreros para trabajar en su viña. Y dice que Él salió en diferentes horarios del día para contratar obreros, para que trabajasen en su viña. Y eso es lo que ha acontecido en la humanidad. Hay religiones milenarias, algunas, otras más nuevas, pero podemos decir, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que tiene 2000 años, otros con menos años, pero todos han trabajado en la misma manera, predicando a Cristo crucificado y llevando el Evangelio a toda criatura. Es un trabajo en común que todos han tenido, un trabajo en común. Han trabajado como obreros. Y bueno, ha llegado el fin de ese día figurado que está en esa parábola. Quizás un día, como dice la Escritura, para Dios, un día de Dios son 2000 años de nosotros. Y así ha acontecido con el desarrollo, con la conquista. Se llevó el Evangelio a todas partes del mundo. Y hoy está plantado, se ha sembrado la palabra de Dios en todo el mundo, más allá de lo que lo hayan aceptado o no. Nadie es ajeno a Cristo. Nadie es ajeno. Y bueno, ha llegado el fin de ese tiempo, como aconteció en otros cumplimientos que nosotros tenemos conocimiento. El tiempo de Noé, que está escrito, hubo un fin de un tiempo donde Noé por 120 años llamó
que aquel mundo se terminaba por un diluvio, y llamó a ese lugar que fue el arca para salvación de los que creyeren. Y nadie creyó, nadie le aceptó, y solamente la familia de Noé y los animales fueron salvos. Y luego continuó el cumplimiento hacia adelante, Dios con su pueblo Israel, dándose a conocer por sus maravillas que hizo mayormente en Egipto cuando sacó a su pueblo, y en adelante lo condujo por Moisés, por Josué, por todos los profetas que enseñaron al pueblo de Israel, hasta que llegó el fin del tiempo de ellos, por un grande Hijo de Dios como fue Juan el Bautista, terminando el tiempo también con un llamado a aquella gente. Tenían a las puertas el nacimiento del Hijo de Dios, tenían que aparejar el camino, porque el Cristo venía a ellos. Tenían que allanar esas diferencias que tenían, siendo el pueblo de Dios con diferentes creencias, tenían que prepararse para recibir al Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Y bueno, el tiempo terminó con una unidad por la prédica del Señor Jesucristo, la enseñanza y los discípulos. Y esos discípulos son la referencia que tenemos para nosotros los cristianos, porque ellos son el principio del cristianismo. A nosotros nos tocó vivir en el fin, cuando se termina el tiempo, pero ellos son el principio. Los que comenzaron con una sola enseñanza para todos. Para los que terminaban el tiempo, que eran los judíos, los hermanaron los que aceptaron la palabra. Y para nosotros que comenzamos en adelante los gentiles, también en el comienzo con una sola doctrina para todos. Eso fue el principio. Luego pasó lo que pasó y que todos nosotros sabemos. Se desperdigaron, se separaron los unos de los otros y fueron llevando el Evangelio. No en unidad, no en hermandad como fue en el principio, pero se llegó hasta ahora, hasta este tiempo. Pero se tiene que terminar, porque Cristo viene, como Él lo prometió, por su pueblo, por su iglesia. Habla de una cosa sola, no de las iglesias, ni de muchos pueblos. Un pueblo solo, de los gentiles, que Él prometió que nacería y se llamaría, como está escrito, pueblo santo, redimidos de Jehová. Allí en Isaías 62, versículos 10 y 11, está escrito. Y en muchos profetas está escrito el nacimiento de este pueblo santo. Llegó nuestro tiempo. Y este pueblo es el alfolí, justamente para juntarnos en uno, para esperar al Señor Jesucristo. Pero quería compartir con ustedes un pasaje que ustedes conocen de cualquier religión, donde el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos en el fin del tiempo de la ley, del tiempo de los judíos, allí en San Juan, capítulo 4, versículos 35, que lo voy a estar leyendo. Pero antes los invito, como siempre, a nuestras reuniones en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano. Los esperamos todos los domingos a las 16 horas por el Espíritu Santo, para tratarnos, para conocernos, para
investigar la Escritura y para ver el cumplimiento que nos corresponde a nosotros, porque esto solamente lo tiene Pueblo Santo, y no es por voluntad humana, sino por revelación. Por revelación. Y bueno, entonces los esperamos, hermanos, a las 16 horas los domingos en Camino Maldonado 4940. También nos pueden seguir por nuestra página en Facebook, Pueblo Santo Redimidos de Jehová. Pueden allí también tienen grabaciones y enseñanzas del pastor Aquiles y muchas profecías que compartimos con todos ustedes aquí en este país y bueno, en el mundo entero, donde llegue también el internet, esta emisora que también llega. Bueno, todo es para hacer saber que el tiempo ha llegado y el Señor Jesucristo está a la puerta. Solo resta que tenemos que juntarnos, tenemos que hermanarnos los que decimos ser de Dios, porque Dios es uno solo. Él es nuestro Padre, que no hace acepción de personas, no la hace. Él no tiene diferencias, no hace diferencias con los seres humanos. Son los hombres los que tienen las diferencias y han enseñado diferentemente los unos de los otros. Y son los que han hecho la discordia, la diferencia, la disensión, la enemistad entre uno que cree de una religión y el otro. Es notable, por cuanto los pareceres son diferentes. El católico es diferente al evangélico, al testigo de Jehová, y así viceversa. Todas las religiones tienen su diferente parecer, pero el Señor Jesucristo, que fue en el principio, prometió que también sería no solo con los primeros, sino con los postreros. ¿Y cómo lo es? Con una enseñanza para todos en la misma manera, porque Él se debe a la humanidad. Él es el Salvador, Él es el Maestro. Ningún hombre puede tomar el lugar de Él. Él es el único que murió por todos y derramó su sangre por todos, sin acepción de personas, por todos, por ricos, por pobres, por religiosos, para romper, dice, esa pared intermedia que separaba a los hombres, la deshizo, las enemistades, dice, para ser un hombre solo, haciendo la paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Una cosa sola, y en la paz, o por la paz del Señor Jesucristo, que Él lo hizo y lo dejó para que nosotros siguiéramos sus pasos, sus enseñanzas, hasta su venida. Lo tenemos que hacer, porque Él nos está ayudando a entender que Él tiene una enseñanza sola para sus hijos, una enseñanza sola. Y aquí en esta escritura que voy a leer en San Juan capítulo 4 versículo 36 o 35 podemos leer, dice así: ¿no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta palabra le decía a sus discípulos el Señor Jesucristo.
en aquel tiempo que se terminaba el tiempo para los judíos. Era un tiempo que había que juntar al pueblo de Israel, que estaba desperdigado, estaba separado. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que ellos habían entrado en la labor de otros, porque ellos no eran para plantar, sino para cosechar, para juntar, para terminar el tiempo en una unidad, los discípulos. Y así fue. Lo podemos leer, o lo pueden leer allí en los Hechos de los discípulos. En los primeros capítulos nos muestra la Escritura en la manera que ellos lo lograron, por la prédica, por la enseñanza, lograron hacer la unidad. Juntaron a Israel. Dice la Escritura que un día 3.000, otros días 5.000 por la prédica de Pedro y de los apóstoles, y todos perseveraban en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles, y en las oraciones, y en el partimiento del pan, y en todas las cosas tenían por común, dice la Escritura, y el que tenía era como el que no tenía. Habían logrado hacer una gran colectividad por la enseñanza de Cristo. Lo habían logrado. Eso es lo que aconteció en aquel tiempo, lo que el Señor Jesucristo también les dice, que uno es el que planta y otro es el que ciega. ¿No? El Señor Jesucristo, ¿acaso no enseñó que nuestro tiempo es semejante al de Israel, donde Él dice que plantó la buena palabra dice en el campo, que es el mundo, y que un hombre malo había sembrado cizaña dentro del trigo, y que había empezado a crecer lo uno y lo otro, y los siervos de ese señor, de ese campo, le dijeron: ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña que ha nacido junto al trigo? Y dice que el señor de ese campo dice: no, dejad lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, que creciera juntamente, que en el tiempo de la siega él iba a apartar el trigo y ponerlo en su alfolí, y la cizaña iba a ser el manojo para ser quemada. Y bueno, eso es lo que tiene que acontecer en nuestro tiempo, porque es una profecía para nuestro tiempo, de lo que Dios determinó o enseñó, en este caso por el Señor Jesucristo, donde está escrito, y ustedes lo pueden leer en San Mateo, capítulo 19, está escrito: semejantemente entonces como este pueblo de Israel, donde yo leí aquí en San Juan, el Señor Jesucristo dice: mirad las regiones, ¿no decís, dice, vosotros, falta tanto tiempo para la siega? Y el Señor Jesucristo dice: alzad los ojos, ya es el tiempo, porque se terminaba el tiempo, y la gente estaba madura, entendían claramente la enseñanza, entendían. Y desde aquel entonces, por el trabajo de los discípulos, lograron hacer
esa unidad, esa hermandad que es un ejemplo, que son hechos históricos para nosotros, como muchas veces decía el pastor Aquiles en esta emisora. Hechos y no palabras, hechos de los discípulos que por un trabajo glorioso, arduo, de muchos sacrificios, de persecuciones, de hambres, de azotes, de todo, de cárceles, todo lo sufrieron, lo padecieron, pero lograron hacer esa unidad, esa hermandad, por la prédica del Evangelio, por la enseñanza única del Evangelio, que es para todos. Y si el Señor Jesucristo para nuestro tiempo, la misma manera, Él prometió que su Evangelio iba a ser predicado por testimonio en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Semejantemente entonces, el Evangelio del reino, o sea, el Evangelio que unió, el Evangelio que unía a la gente en la época donde dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos, a un solo lugar. Y ahora en la misma manera, nosotros estamos llamando por Dios a un solo lugar, para unirnos, para conocernos, para tratarnos, hermanarnos, en la misma manera. Porque, según el Evangelio y según la enseñanza de Dios, las divisiones, las disensiones, que es justamente esta cizaña, que es oposición de pareceres, no tiene promesa de vida eterna, no tiene promesa para el cielo, no la tiene. Estuvo permitida por Dios esta división por un tiempo, hasta que madurasen el trigo, que soy o que son todos los hijos de Dios, que pueden entender claramente que su Dios en el cual creen es uno solo, que su Maestro en el cual creen es uno solo, el Cristo, el Maestro de todos, que no hace excepción, que enseñó el amor, que enseñó la verdad, que dejó en su palabra escrito que Él es el camino, la verdad y la vida. No le dio el derecho a ningún hombre, a ninguno. Él se reservó el derecho, diciendo para nosotros los gentiles: oirán mi voz y habrá un rebaño. Su voz. Ciertamente que Dios tiene que usar a los hombres, y usó a su hijo, el pastor Aquiles, como instrumento de su enseñanza, como sonido de esa voz, pero nunca la voz del mismo Señor Jesucristo, que prometió para nosotros los gentiles cuando estuvo en este mundo, diciendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño. Bueno, Dios bendiga a todos en esta noche, apreciables escuchas de este programa. Los invitamos, los esperamos siempre, por Dios, allí en Camino Maldonado 4940. La bendición de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Dios bendiga a todos.